Durante siglos, algunas historias fueron ocultadas, otras simplemente desaparecieron. Pero cada cierto tiempo, uno de esos casos vuelve a abrirse. Esta noche se desclasifica el primer archivo. Archivo desclasificado número 1. Expediente 01. La procesión muerta de Montserrat. Esto es Expedientes Inéditos. Hay quienes creen que el verdadero peligro de subir a Monserrate de noche no es perderse, es cruzarse con quienes siguen subiendo después de muertos. En Bogotá, Colombia, existe un rumor que se cuenta en voz baja. Peregrinos, monjes, sombras. Una procesión que aparece cuando la niebla cubre el cerro y que jamás debe seguirse. Porque quienes la siguieron, no todos regresaron. Esta historia comienza mucho antes de nosotros, mucho antes de las luces de la ciudad, cuando el cerro era otra cosa, y quizás sigue siéndolo. Número 1. El cerro que ya era sagrado. Antes de que existiera la iglesia, antes de las cruces, antes de los peregrinos, los pueblos muiscas consideraban estos cerros lugares de tránsito espiritual. No eran simples montañas, eran portales, puntos donde el mundo de los vivos y el de los muertos se rozaban. Monserrate era uno de ellos. Dicen que ciertas nieblas no son niebla, son presencia. Con la colonia llegaron otros relatos. Arrieros que subían de madrugada, hablaban de campanas sonando sin templo, pasos detrás de ellos, rezos sin cuerpos, y una fila de personas ascendiendo en silencio, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Ellos la llamaron la procesión muerta. Número 2. El primer testimonio. Un relato aparece repetido en versiones distintas desde hace generaciones. Un hombre que bajaba tarde por el viejo sendero, solo, con neblina cerrada, escuchó campanas, pensó que era misa, pero era medianoche. Luego vio luces, velas, eran docenas, avanzaban en fila, personas cubiertas con mantos, rezando, sin mirar. Él creyó haber encontrado peregrinos y decidió seguirlos. Vaya error. Mientras avanzaba notó algo. No hacían ruido al caminar. Ni hojas, ni piedras, nada. Como si flotaran. Entonces giró. Y donde debía haber un rostro, solo había oscuridad. Corrió. Dicen que lo hallaron al amanecer, desorientado, en un barranco, repitiendo una y otra vez: no eran vivos. No eran vivos. Número 3. Los que escuchan cantos. Pero lo que más inquieta es que no es un solo relato. Hay versiones modernas, personas que han dicho escuchar cantos gregorianos en senderos vacíos, pasos sincronizados detrás, procesiones donde todos caminan menos uno. Este parece observar, está esperando, y hay un detalle que se repite:
Siempre hay alguien al final de la fila, más alto, quieto, no reza, no camina, solo te mira, como si cuidara que nadie se escape. Número 4. El vigilante del cerro. Algunos lo llaman el monje, otros el penitente, pero hay quienes dicen algo peor, que no guía la procesión. Él la reúne. Según relatos antiguos, quien responde a sus llamados termina uniéndose. No esa noche, con el tiempo, como si el cerro reclamara nombres. Y aquí entra un caso que pocos conocen. Número 5. El hombre que lo siguió. Décadas atrás, según una historia recogida oralmente en Bogotá, un joven subió un Viernes Santo, de madrugada, por una promesa. Subió solo. La neblina era tan espesa que apenas veía unos metros. Entonces oyó rezos y creyó hallar otros peregrinos. Se unió, caminó con ellos. Minutos, tal vez horas. No lo supo, hasta que notó algo. No avanzaban hacia el santuario. Subían hacia zonas donde no hay sendero, hacia la montaña cerrada. Intentó hablarles, nadie respondió. Intentó detenerse, pero siguió caminando. Estaba como hipnotizado, hasta que uno a su lado le susurró: «No voltee». Claro que volteó y vio que ninguno tenía pies tocando el suelo. Dicen que apareció 2 días después, abajo, solo, en shock, y jamás volvió a hablar de lo ocurrido. Solo una frase, siempre la misma: «Todavía siguen subiendo». Número 6. La noche que alguien los vio bajar. Pero hay una versión más perturbadora porque contradice todo. Afirma que en una noche no subían, bajaban. Un vigilante del cerro hace algunos años aseguró ver una fila de sombras descendiendo por el antiguo camino. Con velas, cantos, eran decenas, y al llegar al pie del cerro se disolvieron, como uno, excepto una sola, que quedó inmóvil mirando al vigilante hasta el amanecer. Este pobre hombre renunció días después. Nunca volvió. Número 7. ¿Leyenda? Tal vez son solo historias, folclore, superstición, eco de siglos. Pero hay cosas difíciles de explicar. Personas que aseguran escuchar campanas sin origen, grabaciones donde se oyen rezos en senderos vacíos, senderistas que han perdido pasos, que han sentido pasos detrás. Grabaciones donde se oyen rezos en senderos vacíos, senderistas que han sentido pasos tras de sí, cuando van solos. Y esa sensación, la de que en Monserrate uno nunca sube completamente solo. Si subes al cerro muy temprano, cuando aún hay niebla, hay algo que algunos ancianos recomiendan. Si escuchas campanas donde no debería haber misa, no sigas el sonido. Si ves luces en la fila, no te acerques. Si alguien en una procesión silenciosa te hace señas para seguirlos, no respondas, porque dicen que si completas el recorrido con ellos,
La próxima vez no irás caminando a su lado. Irás dentro de la fila. Y alguien más te verá pasar. Algunas leyendas desaparecen con el tiempo. Otras esperan a ser encontradas. Si conoces una historia olvidada o un lugar donde ocurrió algo imposible o un relato que nadie se atreva a contar, deja tu expediente en los comentarios o en el correo de la descripción, porque quizás el próximo archivo comience contigo. Archivo temporalmente cerrado.